Momento Insaei, una vez más, un episodio de El Poder de las Conversaciones. De este lado, José Luis Martínez. Y de este lado, Admin Ramírez, acompañándolos en un nuevo episodio de Momento Insaei, con muchas ganas de contarles de este tema, bueno, que nos va a contar hoy José Luis, el cual me encanta muchísimo. Sí, de hecho es un tema que prácticamente hemos estado tocando desde principios de que se abrió Momento Insaei. Ha sido increíble, pero hoy lo vamos a tocar más a fondo. Vamos a llegar a esta situación y el capítulo es el poder de la autorresponsabilidad. Es algo que, nos complica a todos a veces, nos hace soluciones, pero también depende mucho cómo lo vamos llevando, qué es lo que vamos haciendo. Exacto, muy bien. Sí va a depender desde nosotros, como bien decías, nos vienes y bueno, más bien venimos hablando hace ya casi un año, poco más de un año, con todo esto del autoconocimiento, el autodesarrollo, y creo que de una u otra manera caemos siempre en unos puntos fundamentales, y uno de ellos es la autorresponsabilidad. Como bien dices, ya depende de nosotros cómo la manejamos. Cuando nos volvemos autorresponsables, podemos dejar ese papel de víctima de un lado, ¿no? Que siempre estamos pensando cuando nos pasa algo mal o cuando nos pasa algo que no creemos que sea positivo para nosotros. De una vez, o muchas veces más bien, nuestra mente viaja es que todo me sale mal, es que es culpa de otros, es que no sé qué, y vamos dejando de lado esa autorresponsabilidad. Y justamente entras en un tema muy interesante, que son las declaraciones que nosotros estamos haciendo, el cómo nosotros enfrentamos las cosas. Y vamos a empezar por saber, todos conocemos la responsabilidad. Pero este poder de ser autorresponsable es hacerme cargo de lo que me corresponde a mí, sin culpar a los demás, sin hacerme la víctima, y esto incluye declarar qué es lo que quiero para tener un bienestar, ¿no? Sí. Y esto, una de las frases o declaraciones con las que empezamos pueden ser: soy responsable de mis elecciones, de mis decisiones, soy responsable del modo que utilizo mi tiempo, porque muchas veces, y una frase que hace poco adoptamos es: el día tiene 24 horas, uno sabe qué hace en esas 24 horas, ¿no? O al contrario, a veces no sabemos en qué gastamos esas 24 horas porque no tenemos una conciencia realmente de qué es lo que queremos llegar a hacer, y al final se nos va el día en el no tengo tiempo, no pude hacer nada, no encuentro el cómo, sin realmente analizar cómo estamos gastando esas 24 horas del día. Y es exactamente también el nivel de conciencia que tenemos para poder aplicar todo esto, para poder saber cómo hacerlo, como decía Admin, el cómo. Y desde aquí hay algo muy importante, que es saber de qué soy responsable. Ya hablamos de cómo lo queremos declarar y decretar, pero algo más allá es cómo yo me siento conmigo mismo, ¿no? Cómo soy responsable conmigo mismo, hacia dónde estoy llevando esta responsabilidad, que muchas veces hemos escuchado híjole, es que no sé qué es lo que quiero, no sé hacia dónde voy. Y ahí viene este nivel de conciencia que de pronto nos juega una trampa, ¿no? Es el enfocar a decir, híjole, ¿qué estoy aplicando en mi vida? Y en la mañana escuchaba: ¿qué tan congruente estoy siendo con esta parte de el ser responsable? Digo, enfocándolo directamente, pero la congruencia juega un papel importante, ¿no crees? Sí, de hecho, yo creo que al final la congruencia, y lo veíamos también en el capítulo anterior, en el poder de contar las historias, de cómo es importante esa congruencia para creernos las historias, de cómo es importante esa congruencia desde lo que pensamos y lo que hacemos para lograr nuestros objetivos, de qué tantos somos tan congruentes al momento de tomar una decisión y decir, bueno, esto que me pasó por una decisión que yo tomé, ¿cierto? O sea, como regresar a que realmente seamos congruentes entre eso que queremos llegar a ser y eso que estamos haciendo en el día a día. Entonces, para mí es un punto tal vez súper importante, el ser congruentes. Yo creo que a partir de que seamos congruentes desde el principio, poco a poco se nos va alineando hacia lo que queremos desde esa congruencia. Y justamente alineado a esta congruencia, hay frases, y me ha gustado una que dice: el lugar en el que estamos es exclusivamente por nuestras decisiones y acciones que hemos tomado. Exacto. Y esto tiene que ver con la congruencia, esto tiene que ver también con un poder que solamente nosotros tenemos, que es el poder interno. O sea, hay muchas cosas que existen en el entorno, que existen afuera, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros nos responsabilizamos por las cosas, por lo que hacemos, por lo que vamos adoptando un camino distinto, vamos tomando acciones y saber quiénes somos en esas acciones. Sí, o sea, creo que al final volvemos al tema de la congruencia, ¿no? O sea, cómo
Nuevamente, desde definir hacia dónde es que queremos llegar, desde definir, o más bien desde ser conscientes en dónde estamos en este momento, hemos sido, y nos preguntamos, o más bien la pregunta es, ¿hemos sido congruentes con eso que queríamos alcanzar de pronto para hoy día, 2021, desde lo que planificamos el año pasado? ¿O hicimos estos planes de inicio de año y al fin no estamos siendo congruentes con esas acciones que debemos pues llevar para alcanzar los objetivos? Y fíjate que ahorita que mencionas los objetivos, todo lo que hemos avanzado, encontré una analogía muy bonita que dice que es la vida es como un barco. Y alguien necesita comandarlo. Entonces, ese comandante, ese capitán, ese marinero, ese navegador, eres tú. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Eres tú quien definitivamente tiene que levantar las velas, luchar contra las mareas, encontrarse contra a lo mejor un huracán, enfrentarlo. Y hablamos hace unos momentos de la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué tan importante tiene que ser? ¿Y qué decisiones voy a tomar con todas estas variables que tengo alrededor? Y si lo vemos es realmente eso, ¿no? O bueno, esta analogía a mí me hace ver por cuántas situaciones, conflictos, mareas altas, mareas bajas, incluso pues me he hundido, ¿no? En ciertas cosas. ¿Y cómo le hago yo para sacar este barco que es José Luis? Me encantó porque desde aquí uno decide, y hablamos mucho desde la parte del positivismo y la resiliencia, el poder enfocar hacia dónde quiero llevar mi barco, hacia dónde voy a enfocar esas velas, cómo voy a aprovechar el aire, los mapas que tengo, esta brújula interior de saber hacia dónde llego. Y que no es el destino hacia donde voy, sino es la elección de vida que yo tengo. Y esa elección que es nuestra mera responsabilidad. Ahorita mencionabas una frase que por lo general la he mencionado un par de veces de otra manera, y es: hoy estamos aquí debido a las decisiones que tomamos el día de ayer y el día antes de ayer. Mañana el lugar en el que estaremos ahí desde las decisiones que tomemos el día de hoy. Tomando tu analogía nuevamente, desde sí, la vida es eso, es el mar que nos va lanzando lluvias, tormentas, tipos de viento, y ya nosotros desde pilotear nuestra nave vamos utilizando eso que nos va dando la vida o a nuestro favor o en contra, o elegimos quejarnos, elegimos pensar en que no es que el viento está muy fuerte, entonces no puedo avanzar tan rápido como quiero. Pero bueno, la pregunta es, bueno, ¿qué te hizo o qué te trajo hasta este punto donde los vientos de pronto son más fuertes y vas en contra de esos vientos? Entonces creo que desde ahí retoma muy bien tu analogía de cómo somos responsables realmente de navegar en esto que se llama vida. No, y esto es importante porque también el navegar nos hace, ahorita lo mencionabas, ¿no? ¿Qué tanto me he enfrentado yo a este viento en contra? Y también te hace descubrirte, saber si tienes estas habilidades, saber si no tienes estas habilidades, o incluso si tienes que cambiar de rumbo, que lo hemos hablado, ¿no? Claro. Y no es malo cambiar de rumbo. Es malo. Es decir, tengo que probar acá. Claro, pero es tan solo hasta cuando nos hacemos responsables realmente de lo que nos está pasando que podemos llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Este punto en el que estoy no me gusta, no lo quiero, voy a tomar un nuevo rumbo. Pero aquí antes de tomar el nuevo rumbo es, bueno, ¿qué aprendizajes me dejó este camino hasta el momento? No puede haber autorresponsabilidad hasta el momento en el que entendamos que a través de nosotros mismos o entendamos cuáles fueron las decisiones que nos llevaron a este punto en nuestra vida. Y hacer cosas distintas también nos va a hacer descubrir esto, lo que, como bien lo mencionas. Pero algo que tiene que, o que suma demasiado en esta parte de la autorresponsabilidad es hacerlo con gusto. O sea, porque no funciona, como bien lo dice Admin, si yo no pruebo cosas nuevas, si yo sé que no me gusta, que me disgusta, pues entonces voy a hacer siempre más de lo mismo y obtendré más de lo mismo. Pero háganlo con gusto, que existe esa pasión también por el poder autorresponsabilizarnos, si lo podemos llamar así, y encontrar qué estoy cambiando, hacia dónde quiero ir. Y a lo mejor es como muy repetitivo todo esto, pero es hacerse responsable. Es hacerse responsable. Al final de cuentas, la felicidad no depende de nadie más, sino que de nosotros. Entonces, desde ahí es cuando nos hacemos responsables de nosotros mismos, ser responsables de nuestra felicidad. Llegamos al punto de, bueno, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Qué es lo que no me hace feliz? Estoy en este X o Y trabajo que no me gusta, o estoy en esta relación que no me gusta. Bueno, si no te gusta, ¿qué te atiene? ¿Qué te está teniendo en esa relación, en ese trabajo o en esa situación que no queremos de pronto? Porque a partir de que nos hacemos responsables de nuestra felicidad y encontramos ese camino que nos dice, bueno, esto es lo que me apasiona, esto es algo que me llena,
esa es la señal para intentar esa cosa nueva, para salir de esa zona de confort, pero desde la autorresponsabilidad, Sí. ¿no? Desde quiero salir de esa zona de confort porque sé que lo que está afuera es algo que viene mejor para mí, a diferencia de lo que estoy viviendo actualmente, que tal vez no me llena como quisiera. Y justamente esto que mencionas es que la autorresponsabilidad, más que hacernos exitosos, porque ya también hablamos de la parte del éxito, nos empodera a cambiar. Esto de salir de la zona de confort, enfrentarnos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que también en algún momento dicen, bueno, yo me empodero, pero se pierde con el ego, ¿no? Ahorita vamos a hablar de todas estas desventajas que tienen, pues a lo mejor confundir el autorresponsabilizarse con la parte del ego que no suma, o sea, en algún momento no suma, pero que hemos aprendido, hacia dónde podemos mejorar, cuáles son de esta zona de confort, hacia dónde lo voy llevando, qué es lo que estoy haciendo, y lo más importante es cómo lo quiero llevar a cabo. Si ya me conocí, si ya vi que el viento en contra, tomando la analogía del barco, que el viento en contra me puede sumar para llegar más rápido o para llegar más lento, ¿no? Depende cómo lo veamos. O qué pequeños cambios tengo que hacer más bien para aprovechar el viento que me está dando la vida, o para navegar en el viento que el mar me está lanzando de manera, ¿cuál sería la palabra? Orgánica, natural. Natural. Y justamente ahorita me quedo pensando con esto y es, bueno, pero es que un barco tiene a sus marineros que le ayudan a mover todo este tipo de cosas. Esos marineros pueden ser tus habilidades, te pueden o te ayudan a descubrir muchas cosas. Si necesitas un capitán, solamente vas a hacer tú las decisiones que tú le des a tus habilidades, esta usabilidad a cada uno de tus talentos, porque tiene que ver también esto de la autorresponsabilidad. A mí se me hace una obligación, pero también hay que desarrollarla, así como los talentos. Sí, yo creo que se va desarrollando desde tal vez entender desde un principio que somos responsables de todo lo que nos pasa, que lastimosamente es algo que a veces no solemos trabajar desde pequeños, o que tal vez nuestra generación, pocos, trabajamos esto de hacernos responsables y de hacernos conscientes de esa propia responsabilidad cuando estamos niños o cuando vamos creciendo, y a veces nos toca llegar y estrellarnos más bien ya siendo adultos con esta parte de la autorresponsabilidad, de dejar el papel de víctima, y que al final de cuentas creo que es demasiado o es muy importante que podamos ir trabajando esto de hacernos responsables desde muy jóvenes, para los que somos papás pues con nuestros hijos, dándole el valor a eso, de que al final de cuentas, por más de que tengamos personas a nuestro lado, de que tengamos este círculo que a veces nos ayuda, nuestros amigos o nuestro círculo cercano, al final de cuentas las decisiones y todo lo que pasa en nuestra vida es 100% responsabilidad de nosotros. Que si le damos poder a otra persona o a alguna situación para que desde ahí tomemos otra decisión que tal vez no nos favorezca, es algo diferente, pero va alineado desde, al final de cuentas es tu responsabilidad. Claro. Tomaste esa decisión basada en una percepción X o Y, pero al final de cuentas quien tomó la decisión fuimos nosotros mismos. Y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque nosotros damos ese poder. Decimos que nosotros también somos quien genera esos poderes. Somos un transformador de energía. En algún momento también hablábamos de esa analogía. Y lo más importante es que hay que darnos cuenta que si tú das ese poder de que te quiten la energía, de que te hagan enojar, tú decidiste hacerlo, tú aceptaste, tú quisiste y dijiste, bueno, hoy me entrego y hoy doy mi energía, hoy permito que me la quiten. Y todo esto va cambiando a partir de que tú lo decidas. Son decisiones, pero antes de exigir a las demás personas algo que tú no tienes, piensa en qué puedes sí tener para poder darlo. Hablamos un poquito de los, no sé cómo llamar, la parte de los maleficios a lo mejor, o las cosas malas que trae el decir, uy, yo soy autorresponsable. Cuidado con la arrogancia. Sí, claro. La arrogancia es algo que te va, en lugar de sumar, te va a restar y te va a alejar de las personas, ¿no? Hablamos de las amistades, en el live pasado hablamos de las amistades. Aguas con esa arrogancia, porque de repente es, híjole, ya estoy como en el cielo, y de repente te das cuenta que es un tabique, ¿no? Sí, y es que desde ahí una cosa es la arrogancia, o bueno, el creer que no necesito a nadie, y la otra es el hacernos responsables. Qué bien que haces la diferencia ahí, porque sí creo que se puede llegar a confundir esa autorresponsabilidad y el decir yo puedo y soy responsable de las cosas, con también decir es que no necesito a nadie. Y creo que son dos cosas completamente diferentes, porque de una u otra manera sí necesitamos ese soporte psicológico, soporte emocional de nuestro círculo cercano. Y creo que el tema de la autorresponsabilidad es algo que se
lo debemos abordar más bien desde la humildad, ¿no? Exacto. Yo creo que desde el reconocer o desde ponernos en la situación de, bueno, estamos aquí en este momento, ¿cómo analizo hacia atrás? ¿Cómo me voy haciendo responsable? O mejor, ¿qué he hecho? ¿Qué decisiones he tomado? ¿Qué cosas he hecho que me trajeron hasta el momento de hoy? Y yo creo que a partir de ahí es que dejamos de lado esa soberbia, tal vez de decir, es que no necesito a nadie. Y decir, no, tal vez sí lo necesito otra persona para entender esto, para entender esto otro, necesito un amigo para intentar buscar el aprendizaje de esta situación. Pero creo que son dos cosas diferentes. O sea, por un lado, la autorresponsabilidad como algo de humildad, de decir, bueno, si se comete un error, lo aprendo, listo, aprendo de este error. Sí. Que va desde ahí, es de ser responsables de las decisiones que tomamos, pero no necesariamente el caer o confundir la autorresponsabilidad con el hecho de no necesitar a alguien o de ser soberbios. Sí, y mencionaste varias palabras, ¿no? La parte de ser soberbios, le sumaría la parte de ser prepotente también en algún momento, porque esto no funciona. Digo, no tengo más ejemplos para poder dar porque quizá en algún momento sí lo he sido, y esto también te enseña, si ves que las personas se están alejando de tu vida, pregúntate por qué es. Sí, ¿Por qué pasa? Sí, a veces pasa que, de hecho, tengo un caso muy personal de una persona que me decía hace algunos años, me decía, es que yo no entiendo por qué la gente se aleja de mí, ¿no? Y ya después de hablar con esta persona y entender un poco más su contexto, llegamos en esa conversación a, bueno, ¿qué cosas puedes estar haciendo tú que aleja a los demás? Y fue un choque para esta persona porque fue el hacerse responsable de pronto de sus actitudes, de sus comentarios hacia otros, que de pronto a veces desde ese amistad o ese cariño que creemos que sentimos por la demás gente, nos dejamos ir, ¿no? Y de pronto no nos estamos dando cuenta que estamos siendo demasiado negativos o estamos siendo demasiado víctimas, y la gente poco a poco termina por alejarse, porque al final de cuentas, independientemente que sean nuestros amigos, no les hace responsables de nuestras emociones. Sí, claro. Entonces, mencionaba, me hizo mucho clic con esta situación que te decía de esta persona que conocí. Sí, porque de repente se van las personas y dices, híjole, ¿por qué? Pero tenemos que ver, incluso, pues aquí te tenía esa persona, ¿no? Para poder, que tú le dijiste, oye, está pasando esto. Y quien sabe recibir esa información y esa retroalimentación dice, ok, voy a transformarme, voy a cambiar ciertas cosas para poderlo hacer. Quién sabe, súper bien, porque en una de esas, la que pudo haber terminado la conversación completamente diferente, tomándoselo esta persona personal, de que era algún ataque directo frente a él o frente a ella, y creo que sí, hasta cierto punto requiere esa madurez emocional también de decir, no, o sea, es que sí, esa es cosa mía, o sea, no es una cosa de los demás. Eso cuando a veces acabamos una relación con no eres tú, soy yo, en efecto a veces somos nosotros. Sí, somos nosotros los que acabamos con nuestras relaciones y nuestra vida la vamos machacando poco a poco. No, y eso es muy cierto, porque ahí y este grado de no eres tú, soy yo, es un grado de responsabilidad, decir, no puedo ya con esto, y vienen muchos factores. Tocaste un tema muy interesante, que es el cómo yo tomo las cosas. Cuando les digan las cosas o situaciones o enfrenten a alguien, díganselo, pero desde el corazón. O sea, sí, que sea sincero, que sea honesto. Con empatía. Porque esto le va a permitir a la gente darse cuenta de muchas cosas. A lo mejor alguien lo necesita y como cachita de guante blanco, ¿no? Decir, mira, esto que estás haciendo, date cuenta de que te trae. Y eso nos lleva precisamente a algunas preguntas que yo traigo aquí, que es, ¿cómo está tu vida actualmente? O sea, ¿te has hecho responsable de la vida que tienes en este momento? ¿Tus sueños? ¿Cómo van esos sueños? Porque van acompañados, la vida va acompañada de sueños, los objetivos. Una pregunta que a mí me cayó así como al 20 fue, ¿has sido próspero o has sido limitado en esta parte de la responsabilidad? Entonces, váyanla respondiendo de manera congruente para poder pues encontrar por dónde tienen que empezar. Admin trae otras preguntas también. Traigo otras preguntas. Me encanta siempre finalizar los capítulos, o la mayoría, con algunas preguntas, y estas de la mano de la autorresponsabilidad, con las últimas 3 que nos comentaba José. Y en especial las 2 primeras me parecen súper importantes. 1, ¿estableces metas y compromisos que puedas cumplir? O sea, ya esta pregunta nos está poniendo sobre el camino de, bueno, no nos comprometamos con nosotros mismos en cosas que no vamos a poder cumplir. O sea, seamos realistas desde ahí. Y pregunta número 2,
¿Mantienes tus compromisos? O sea, y estos compromisos no son solamente propios, sino compromisos que hacemos hacia la vida, hacia nuestros amigos, hacia el trabajo. Y para mí es tal vez la primera pregunta para empezar a tocar el tema de la responsabilidad. ¿Mantenemos nuestros compromisos? ¿Tú, José, mantienes tus compromisos? Sí, claro. A veces me cuesta, hay que ser honesto, a veces me cuesta mantener ciertos compromisos. Pero fíjense que hay una palabra que últimamente le he escuchado mucho y es las prioridades que hay para las cosas, ¿no? Sí. Y eso suma a los compromisos. Es un compromiso, es prioridad ese compromiso, entonces vamos ahí desmenuzando y haciendo esta gran distinción. Exacto. Bien, también desde el tema de la autorresponsabilidad, cuando cometemos errores, ¿no? Todos cometemos errores y algunos nos enojamos cuando cometemos errores, otros tal vez actuamos de manera más introspectiva cuando cometemos errores. Pero aquí la pregunta es, ¿aprendes de tus errores? ¿Listo? O más bien, ¿admites honestamente tus errores? Okay. Más bien, admites tus errores. Y después de pregunta número 3, admites tus errores. Pregunta número 4 es, luego de que admites tus errores, ¿aprendes o buscas el aprendizaje detrás de cada uno de los errores? Entonces, ¿qué te parece? Me gustan, son preguntas que realmente creo que impactan y creo que en algún momento nos las hemos hecho, o personalmente yo me las he hecho y en cierto momento como que le doy la vuelta. Y ahí está el punto de fuga donde dices, no, este momento no, pero buscamos cualquier pretexto para no hacernos responsables de ese... Sí, porque es más fácil culpar a otros que Sí, hacernos claro. responsables. Nomás desde ahí siempre va a ser más fácil echarle la culpa a otro. Porque esto, eso nos quita la responsabilidad de actuar sobre nosotros exactamente, mismos. fue error de admin. O sea, y... Es que él me dijo eso y yo reaccioné así. Ajá. Ese error de él, ¿para qué me lo decía de esa manera? Exactamente. Él no sabe comunicarse y encontramos cualquier pretexto para poder hacerlo. Ahora, autorresponsabilidad sobre el impacto a los demás. En uno de los capítulos anteriores hablábamos también sobre este poder de inspirar a otros desde lo que hacemos, desde contar historias o desde las acciones. Y acá la autorresponsabilidad es cómo utilizamos nuestro discurso, cómo utilizamos lo que decimos, ¿listo? Y esto en relación a esas relaciones que a veces se nos van, Sí, no claro. supimos por qué es. Puede ser desde aquí, utilizamos nuestro discurso y nuestras acciones para influir o impactar positivamente en otros. Y eso es demasiada responsabilidad, ¿no? Lo hablamos también en el live pasado, en donde qué responsabilidad tiene lo que yo digo e impacta en cualquier nivel. O sea, ya sean niños, adultos, adultos mayores, adolescentes, creo que tiene un impacto las palabras, y lo hablábamos, el poder de las palabras, el poder de mis comportamientos, eso habla mucho de la responsabilidad. Bien, recuerden que estas preguntas tan solo son o cobran relevancia en el momento que las respondemos de manera honesta. ¿Listo? Aquí, como siempre, cuando les lanzamos preguntitas, les recomiendo que las apunten en un cuaderno, que se den el tiempo, unos 2 o 3 minutos para responder cada una de las preguntas y regresen luego a analizarla para que a partir de ahí tengamos ese momento de insight, ese momento de introspección desde la respuesta que le estamos dando a las preguntas. Un par de preguntitas más. Dale. ¿Practicas respetarte a ti mismo? Wow. ¿Listo? Qué increíble. Autorresponsabilidad. Listo, nada más que hablar de esa parte propia. ¿Qué tanto, o sea, si esperamos que los otros nos respeten, qué tanto nos respetamos nosotros mismos? ¿Listo? Practicamos el autocontrol, también nuevamente, a veces desde esto que nos comentan, que nos dicen y a veces nos lo tomamos mal, nos lo tomamos personal, es un muy buen momento para decir, bueno, aquí, ¿qué tan responsable estoy siendo sobre mi autocontrol? Y sobre mis emociones, o sea, porque eso me lleva también a decir, ¿sobre autocontrol? Pues yo sí, y de repente te ves actuar de otra manera y te va a caer el 20. Ahorita que lo escuchas, pon atención a lo que te dicen, o cuando te digan algo, siente el cuerpo y siente cómo empieza, o a lo mejor dices, no pasa nada. Aquí está bueno el de pronto, hay una frase por ahí que mencionan mucho, de que a veces escuchamos para responder y no escuchamos para entender. Entonces, cuando a veces nos dicen y nos hacen este comentario, hay algo que se conoce en el coaching como una pausa de poder, y es antes de responder, démonos 2, 3, 5 segundos para analizar esa pregunta que nos hicieron y cómo vamos a responder. Esos 5 segundos pueden marcar la diferencia en terminar una relación, no solamente de pareja, sino con un amigo o lo que sea, o de pronto poder llegarla a afianzar desde entender realmente qué es lo que el otro nos dice. Y si tienen alguna duda, vayan a los capítulos de Momento Insight. Hay un capítulo que se llama El Poder de una Pausa. También ahí hablamos de estos poderes. Y por último,
La última pregunta que les quiero dejar es, ¿practicas ser honesto contigo mismo y con los demás? Ok, muy buena. Sí, porque yo creo que a partir de que realmente podamos ser honestos con nosotros y con nosotros, empezamos a ser congruentes hacia eso. Porque desde la honestidad, las acciones que vayamos a elegir hacer van a ser congruentes desde ese positivismo, desde esa honestidad. Y desde decidir qué quiero, porque, como dicen, yo no me engaño si le miento a admin. Más bien, yo me engaño si le miento a admin. Claro. Y el único que se está haciendo daño soy yo. Entonces, estas relaciones claras, estas relaciones transparentes, siempre van a sumar en la vida. Siempre. Exacto. Entonces, ¿alguna otra? No, de mi parte son las preguntas que les tenía para generar este pequeño momento INSAE. Luego de esta charla de 25 minutos, les quedan unas 4 o 5 preguntitas para que se tomen 10 minutos de su día y se puedan dar respuesta. Bien, pues a mí me encantaría cerrar con una frase que me hizo sentido. Dice, el secreto de la vida es hacer del viaje tan placentero como la llegada. Y esto nos permite también ver hacia dónde vamos, cómo me quiero sentir cuando llegue allá y cuáles son las metas, ¿no? Con todo lo que hemos estado hablando este día del poder de la autorresponsabilidad. Una vez más, gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios, nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, YouTube. Nos pueden encontrar. Cuídense mucho. Sí. Cuídense mucho, bye, que estén muy bien, hasta la próxima.